Bueno, doctor, ahora vamos al tema. Y lo primero que me gustaría que conversáramos es esas primeras reacciones que surgen en la familia, en un enfermo, cuando reciben la noticia de una enfermedad seria, grave, que puede llegar a ser fatal. La respuesta es la misma tanto para el paciente como para la familia. La primera reacción es de negación, o sea, no aceptan la noticia. Tanto el paciente como la familia se niegan a creer o aceptar esta noticia. La segunda es la incredulidad y inmediatamente trasladan y creen que el médico está equivocado o los exámenes no son los correspondientes a la paciente. Ya después viene una fase de crisis donde ya se da el siguiente paso, que es la aceptación de la enfermedad, y ya viene la otra parte, que es la negociación, cuando ya entran en juego otros elementos como los religiosos, los sociales, donde ya la gente dice, no, yo voy a hacer el tratamiento adecuado, yo voy a pagar esta promesa, yo voy a hacer este compromiso, y definitivamente ya es la aceptación total en este proceso. ¿Ese proceso se da necesariamente en evolución tal cual como espontáneo, natural? ¿O hay que hacer ciertas ayudas para que vayan superando las distintas etapas del proceso? Indudablemente el factor socioeconómico, el factor cultural, influyen muchos en la aceptación o negación de este tipo de patologías. Todos relacionamos el cáncer automáticamente con muerte, cuando hoy vemos que no necesariamente los pacientes de cáncer son inminentemente ya terminales. Hoy vemos que el cáncer sigue avanzando en unas proporciones geométricas. Estamos teniendo más de 85.000 pacientes nuevos por año de cáncer. Tenemos una mortalidad de 30.000 pacientes por año y nosotros tenemos que inculcar el diagnóstico temprano y oportuno y quitar ese miedo que tenemos a un diagnóstico temprano, porque nosotros siempre consultamos tarde porque nos da miedo que nos vayan a decir que tenemos cáncer. Sí. Doctor, Y siempre le tenemos miedo a la muerte. Entonces hay que trabajar sobre esos elementos. doctor, en algunos casos las familias prefieren esconderle la noticia al enfermo. ¿Usted qué opina de eso? Ese es un gran error que se tiene. Por ley y por normatividad, el paciente tiene la obligación de saber qué enfermedad tiene. También el paciente, cuando sabe cuál es su enfermedad, cuál es su pronóstico, cuál es su proceso, acepta mucho mejor el tratamiento porque se involucra, es parte del tratamiento y tiene la razonabilidad el por qué lo está haciendo. Nosotros creemos que si le damos una mala noticia a la mamá o a un hijo o a un hermano, estamos haciendo un bien. Lo que pasa es que los pacientes son muy inteligentes y tienen un doble dolor. El dolor de llevar su enfermedad por dentro y el disimular para no hacer sufrir a sus bienes queridos. Entonces lo que hay que tener es un mecanismo y un modo de que la noticia sea lo más adecuado, porque la noticia hay que darlo y el paciente tiene que saber qué es lo que tiene. Entonces como que se esconde de parte y parte. A veces es la familia la que quiere esconderle al enfermo, a veces es el enfermo el que quiere como esconderle a la familia su La sufrimiento. dolencia. Es que eso se da mucho. Unas veces le toca a uno la mamá diciéndole, doctor, no le vaya a contar eso a mis hijos, que yo los quiero mucho y no quiero que sufran. Y los hijos en la otra me están diciendo, doctor, que mi mamá no sepa. Entonces, inclusive, cuando nosotros llegamos a la unidad, hay un letrero muy grande que dice Instituto de Cancerología. Hay pacientes que se bajan los familiares y con el saco tapan el letrero. Entonces, el paciente va a saber que cuando está en una sala de espera donde hay 150 pacientes en radioterapia, donde hay 100 pacientes en quimioterapia, y no se puede pretender que ella simplemente va a ir a que le den una información. Entonces, hay que saber cómo se llega a este proceso. Pero también nosotros lo único que no le podemos quitar al paciente es la esperanza, es la fe. Entonces hay la motivación, porque todos tenemos que saber que tenemos que luchar y que seguir hacia adelante. Eso es bien importante. Cuando la familia decide o tiene muy claro que no le va a esconder a su paciente, a su enfermo, ¿cuál es la mejor manera? ¿Cuáles son como esas actitudes, esos valores para enfrentar a su pariente enfermo como en medio de toda la realidad, ¿no? Aquí hay tres dolores de manejar. El dolor del alma, cuando se está en esta noticia. El dolor del cuerpo, porque hay veces son patologías que son dolorosas. Y sobre todo aquí es el dolor de la indolencia, cuando verdaderamente habiendo recursos no se tratan oportunamente. Entonces es muy triste ver familias que hacen grandes esfuerzos, hipotecan las casas, se quedan en la ruina buscando solucionar un paciente, la salud de un paciente que ya sabemos nosotros que es un paciente con una sobrevida muy corta, muy pequeña. Entonces nosotros tenemos que ser muy claros en lo que tiene que ver con el pronóstico, o sea, posibilidades de vida, porque nosotros siempre buscamos es meterle vida a los años y no años a la vida, sino que lo mucho o poco que vaya a vivir, lo viva con la mejor calidad de vida. Por eso yo nunca hablo de bien morir, sino del bien vivir.
Doctor, una cosa que usted mencionó acerca del dolor. Nosotros de por sí le tenemos miedo al dolor. Ya la gente espera que una medicina le cure todo. En ese sentido, ¿cómo se maneja un paciente que usted ya sabe que los días son pocos, meses tal vez, y que tiene un dolor inmenso? Hay una cosa muy importante y es, primero, la cultura de nosotros le tiene miedo a la muerte. Vemos que hay muchas culturas, vemos el Halloween, por ejemplo, eso es una introducción a la muerte. La gente no puede ver la muerte como un castigo. Hay un término médico que se llama la apoptosis. La apoptosis significa muerte celular programado. Todos los organismos van a morir. Hay unos organismos como los glóbulos rojos que sabemos cuánto tiempo duran, las células epiteliales cuánto duran, o sea, todos los organismos van a fallecer, van a cumplir y culminar su existencia. Lo mismo pasa con el hombre, pero nosotros tenemos enmarcados como si la muerte fuera un castigo. La muerte es un proceso y es un llegar a un final feliz. Y entonces lo mismo pasa que nosotros le tengamos miedo al dolor. Entonces hoy sí podemos decir que el dolor físico no hay por qué soportarlo, porque existen los suficientes elementos para que el paciente jamás tenga dolor. Bueno. Entonces no podemos decir nosotros que es que el dolor glorifica, que hay que tener dolor porque el dolor nos va a hacer mucho mejores, que nos vamos a ganar el cielo entre más dolor tengamos. No, el dolor físico no hay por qué tenerlo. Y hay muchos elementos para manejar el dolor espiritual. Cuando nosotros tuvimos un vacío espiritual muy grande, que ya en esos momentos, ahí es donde vuelve la parte en donde uno ya vuelve a creer, donde uno se vuelve espiritual, donde uno busca la paz interior. Entonces, a estos pacientes hay que enseñarles a que tengan una paz interior, que arreglen todo con su familia, que arreglen todo con la vida, que sepan que lo mucho o poco que van a vivir ya es un momento supremamente importante. Porque aquí donde estamos, nadie sabe cuándo se va a morir, pero cuando ya le tocan a uno con el ciclismo, la última campanada, ese momento se vuelve crucial para una vida muy distinta. Y en ese momento que llega ese último momento, uno observa o ha oído decir que la gente se apega tanto a su enfermo y el enfermo se apega tanto a la vida que como que se prolonga la agonía. O sea, no hay un factor de ayudar al desprendimiento que ayude a morir como con más paz interior. ¿Usted qué ha observado en eso? El duelo existe, tanto para aceptación como una vez fallece el paciente, la familia cómo va a aceptar estos procesos. Hay una cosa muy elemental, es que la vida le enseña a uno que uno sabe lo que tiene cuando lo pierde. Entonces nosotros a veces somos indolentes, no nos cuidamos, uno pelea por el cigarrillo y no le creen, uno pelea por unos hábitos de vida muy malos y no le creen. Entonces uno busca las enfermedades, uno busca los procesos. Otras veces simplemente se va dando el proceso natural de la vida. Entonces son dos componentes. Y hay una cosa aquí, es el complejo de culpa, el sentimiento de culpa y el empezar a decir si yo hubiera hecho o si no hubiera hecho. Y empezar a buscar causas de por qué. Entonces hay muchas enfermedades que nosotros llamamos las criptogenéticas. Criptogenéticas es simplemente que no se sabe el por qué se dio este tipo de enfermedades. Y hoy vemos una gran cantidad de niños con cáncer, que es otro proceso totalmente doloroso y difícil. No solamente para aceptar que un niño de 3, 4, 5 años tenga un cáncer, sino que también en los casos de la leucemia, que es un tratamiento de 36 meses, en quimioterapia, hospitalizaciones, se vuelve supremamente doloroso para los padres. Entonces yo creo que todos estos elementos tienen que ir de una espiritualidad, de un creer en una vida más allá y de saber que la muerte no es un castigo, sino que es un proceso. A partir de eso ya somos capaces de nosotros de entender que vamos en un proceso diferente. Y que por favor no tengamos necesidad de hacer sufrir a los pacientes de un dolor físico porque es innecesario, porque hoy están todas las herramientas necesarias para que no haya dolor. Doctor, usted dice algo acerca de la vida espiritual, de creer en el más allá, pero nosotros sabemos que hay personas que no tienen esa fe, que no tienen una creencia en el más allá. ¿Eso cómo se maneja en ese tipo de pacientes? Independiente de que no crean en ¿O un eso ser resurge superior, en ese momento? que no crean en un ser superior o que no crean en un más allá y que digan que simplemente con el fallecimiento hasta ahí terminó su existencia, también tienen que entender que no van a ser perpetuos. Hoy hemos buscado una cantidad de elementos, ya están las nuevas células madre trabajando para que siempre en un páncreas, cambiar el páncreas con una célula nueva, que ya vamos a llegar a la eternidad. O sea, ya no vamos a tener la época de los Matusalenes de 300, 400 años. Entonces, el hombre tiene que partir de que la tecnología ha avanzado indudablemente, los logros científicos son impresionantes, pero la mortalidad sigue siendo del 100%, el que nace se muere.
así los tengan congelados para futuros, así ya están haciendo las clonaciones, la parte genética, a partir de una célula duplicar una cantidad de, entonces puede que dupliquen 100, 200 o 300, pero cada cuerpo va falleciendo. O sea, hasta ahora no tenemos la inmortalidad.